Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Hoy tenemos un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo. Aslember y Özkan Deniz han roto el silencio con una confesión inesperada. "İkimiz de Okan kurban olduk", dijo Asl, dejando a todos con la boca abierta. Lo que parecía un rumor más, se convirtió en una noticia de impacto cuando Aslember decidió hablar frente a las cámaras. La actriz, siempre reservada con su vida privada, sorprendió a todos con una revelación que involucra directamente a Özkan Deniz. No es fácil admitirlo, pero siento que teníamos que decirlo. Durante mucho tiempo guardamos silencio. Ahora, es el momento de contar la verdad. "İkimiz de Okan kurban olduk", declaró con un tono firme pero cargado de emoción. El comentario generó de inmediato una avalancha de especulaciones. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué papel jugó en la vida de estas dos celebridades? Özkan Deniz, que pocas veces se pronuncia sobre su vida personal, no tardó en apoyar las palabras de Asl. Es verdad, fue una etapa difícil. Ambos sufrimos mucho, y no por culpa nuestra. La gente no sabe lo que se vive tras las cámaras. Y sí, los dos fuimos víctimas de la misma persona, afirmó el cantante y actor, confirmando lo dicho por su colega. La noticia corrió como pólvora en redes sociales. Miles de seguidores comenzaron a debatir, algunos recordando antiguas imágenes y encuentros públicos entre Asl y Özkan. Otros se preguntaban si esta revelación pondría en jaque a esa tercera persona, cuya identidad aún no ha sido revelada. Mientras tanto, los fanáticos no podían ocultar su sorpresa. "Nunca imaginamos que pasaron por lo mismo", comentaba una seguidora en Instagram. Otra añadía, "Siempre los vimos fuertes, pero ahora entendemos todo el dolor que guardaban en silencio". En medio del torbellino mediático, Aslember volvió a hablar, esta vez en un programa de televisión. "No buscamos venganza, lo único que queremos es cerrar un ciclo. Hemos aprendido, hemos crecido, y hoy podemos mirar atrás sin miedo. Pero no puedo negar que duele recordar lo vivido". Su sinceridad tocó el corazón de miles de mujeres que se identificaron con sus palabras. Özkan Deniz, por su parte, agregó, "Cuando ves que alguien que aprecias también sufre por la misma causa, entiendes que no estás solo. Y eso nos unió mucho más de lo que la gente imagina". Las declaraciones encendieron la chispa de teorías entre periodistas de la farándula. Algunos aseguraron que la misteriosa mujer habría sido una figura influyente en la industria, capaz de manipular y dividir. Otros apuntaron a alguien cercano en el ámbito personal de ambos. Sin embargo, ni Asl ni Özkan han dado más detalles. La única certeza es que su confesión ha abierto un debate sobre lo que muchas veces ocurre en silencio en el mundo de los famosos. La valentía de ambos en hablar públicamente ha sido aplaudida por gran parte del público femenino, que ha visto en Asl una voz de fortaleza. En foros y páginas de fans, muchas mujeres escribían, "Gracias por dar este paso, nos inspiras a no callar". El impacto fue tal que algunos programas dedicaron horas enteras al tema, analizando cada palabra, cada gesto y cada recuerdo compartido por los actores. La conversación no quedó ahí. A medida que pasaban los días, más voces comenzaron a sumarse al debate. Columnistas especializados en espectáculos analizaban el peso de las palabras de Asl y Özkan, destacando que pocas veces dos figuras de su calibre se atrevían a enfrentar públicamente un episodio tan delicado. Para muchos, aquello significaba un antes y un después en la manera en que las celebridades turcas hablaban sobre sus heridas emocionales y los abusos de poder dentro del medio artístico. En distintos programas de tertulia, los panelistas especulaban sobre el trasfondo. Algunos aseguraban que la misteriosa mujer había tenido una relación cercana con los dos artistas, primero con uno y después con el otro, generando así una cadena de desconfianza y dolor. Otros, en cambio, sostenían que se trataba de alguien con poder en el mundo de la televisión, alguien capaz de manipular sus carreras y utilizar su influencia para controlarlos. El público, fascinado con el misterio, llenó las redes con teorías. Se compartían viejas entrevistas, fotos de eventos pasados y fragmentos de series donde ambos habían trabajado juntos. "Las pistas estaban frente a nosotros y no lo vimos", escribió un seguidor en Twitter, mientras otro comentaba, "Lo importante no es quién sea ella, sino que Asl y Özkan tuvieron la valentía de hablar". A medida que el tema crecía, periodistas internacionales comenzaron a recoger la noticia. Revistas de España, Argentina y hasta México se hicieron eco de la confesión, señalando que el fenómeno había trascendido fronteras. "Aslember y Özkan Deniz revelan un oscuro capítulo de su vida personal", titulaban algunos medios, reforzando la imagen de sinceridad y valentía de los protagonistas. Lo sorprendente fue la reacción de colegas del medio. Varias actrices y actores, sin mencionar nombres, empezaron a publicar mensajes de apoyo en sus cuentas personales. Una actriz escribió,
admiro su fuerza. No es fácil hablar cuando se trata de heridas tan profundas. Un actor agregó, muchos hemos visto cosas similares y callamos. Quizás esto sea el inicio de un cambio. Mientras tanto, los seguidores continuaban atentos a cada movimiento. Los programas de chismes no dudaban en invitar a expertos en lenguaje corporal para analizar los gestos de ambos artistas durante sus declaraciones. Fíjense cómo Asla aprieta las manos cuando habla de ella. Eso muestra tensión y recuerdos dolorosos, comentaba un especialista. Otros insistían en que Özkan, al evitar ciertos detalles, estaba protegiendo a alguien más, quizás por motivos legales o familiares. El misterio, lejos de apagarse, se alimentaba con cada nueva aparición pública. En una entrevista exclusiva, Asla aseguró, lo más importante ahora es sanar. No queremos señalar ni destruir. Queremos liberarnos de una historia que nos ató durante demasiado tiempo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos virtuales y miles de comentarios de apoyo. Por su parte, Özkan profundizó un poco más en su vivencia personal. Cuando uno es figura pública, muchos creen que tu vida es perfecta. La realidad es distinta. Hubo noches en que no podía dormir, en que me preguntaba por qué a mí. Y al ver que se pasaba por lo mismo, entendí que lo nuestro no era casualidad, sino el resultado de alguien que supo jugar con nuestras emociones. El impacto cultural también fue evidente. Diversos colectivos feministas y asociaciones de apoyo emocional destacaron el valor del testimonio. Algunos incluso propusieron abrir espacios de conversación para que otras celebridades compartieran sus experiencias. La idea era romper con la cultura del silencio que, según ellos, prevalecía en la industria. En paralelo, los fanáticos de ambos artistas comenzaron a reinterpretar canciones, escenas de novelas y entrevistas pasadas. Ahora entendemos por qué esa mirada triste, decían algunos, mientras circulaban videos editados con fragmentos de actuaciones que, según los seguidores, reflejaban lo que ambos habían sufrido en silencio. El debate se volvió tan intenso que incluso políticos y figuras públicas opinaron al respecto. Algunos aplaudieron el valor de hablar y lo compararon con movimientos globales que buscaban dar voz a las víctimas. Otros, en cambio, consideraron que era un tema estrictamente personal que no debía convertirse en espectáculo. Sin embargo, el consenso popular parecía claro, Asli y Özkan habían roto una barrera cultural. Habían mostrado que detrás de la fama también hay vulnerabilidad y que las heridas emocionales no entienden de estatus ni de reconocimiento. Los dos artistas, lejos de aprovechar el revuelo para promocionar proyectos, optaron por mantener un perfil más discreto en los días siguientes. Queremos paz, nada más, dijeron en un comunicado conjunto, en el que también pidieron respeto por su intimidad y evitar especulaciones destructivas. Y aunque las dudas sobre la identidad de esa misteriosa mujer siguen sin resolverse, lo cierto es que la confesión ya dejó huella. No solo en la prensa de espectáculos, sino en el corazón de miles de personas que encontraron en las palabras de Asli y Özkan un espejo de sus propias historias. Lo que comenzó como una frase cargada de dolor, "İkimiz de Okan kurban olduk", se transformó en un símbolo de fortaleza compartida, en un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes también enfrentan sombras. Y que hablar de ellas puede ser el primer paso hacia la libertad. Así que, si les gustó este video y quieren seguir enterándose de las noticias más sorprendentes de nuestros artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta confesión? Los leo en la sección de comentarios. Hasta la próxima.